Muy bien. Buenas tardes, amigos. Soy Juana Leticia Rivera. Estoy haciendo una entrevista con el doctor Alfredo Aguilar de parte de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. El doctor Alfredo Aguilar, voy a leer su resumen, es doctor en física de materiales, trabaja en semiconductores y celdas solares, se dedica a buscar métodos de fabricación y caracterización de celdas solares para una mejor eficiencia en la conversión de energía solar a eléctrica. Las celdas se fabrican con un método que se llama sputtering, que consiste en bombardear con iones un material para evaporarlo y luego ese vapor se fija en un sustrato. Así se forma una película semiconductora. Este tipo de tecnologías podrían mitigar el problema energético del mundo en algún grado. El doctor Aguilar trabaja en el laboratorio del IPN y del Instituto de Materiales de la UNAM. Ahora pues vamos a empezar, ya que lo presentamos. El doctor Aguilar nos tiene una presentación para enseñarnos su trabajo. Sí, bueno. Adelante. Sí, muchas gracias. Entonces voy a compartirles una presentación que hice en PowerPoint y bueno, espero que para ilustrar mejor el tema, me parece que voy a empezar hablando que creo que ya se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí. Bueno, mi presentación es películas delgadas semiconductoras para celdas solares. Bueno, yo trabajo, como dijo la doctora Leticia, en el laboratorio de películas delgadas del Politécnico. En ese laboratorio lo que hacemos es fabricar, sí, a nivel experimental solamente. Todavía para hacerlas comercialmente, pues sí, estamos muy lejos, pero bueno, pues es un primer paso. Sí, entonces, bueno, primero quiero mostrarles esta tabla en donde se ve el consumo que hay en el mundo de energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, no sé si vean en la parte izquierda hay una pequeña tabla, ¿sí? En donde están los consumos anuales, ¿sí? De cada país en el mundo. Por ejemplo, China es el país que más energía consume, ¿sí? Allí tenemos un número, 6.510 terawatts. ¿Sí? Le sigue Estados Unidos con 3.865, India. Nosotros estamos por ahí de, ¿qué lugar? 2, 4, 6, 8, 10, como por el 12 o 13. México consume al año 307 terawatts hora de energía. ¿Sí? O sea, todavía estamos muy lejos de ser los principales consumidores de energía, pero bueno, pues es una cantidad que es insostenible a largo plazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, China, que es el mayor consumidor de energía eléctrica, ¿sí? Está cambiando su paradigma, ¿no? De generación de energía eléctrica. Están cambiando de quemar eh, combustibles fósiles a otro tipo de energías, una de las cuales es la energía eléctrica generada mediante celdas fotovoltaicas. Entonces, ahora les voy a presentar, sí, también otra tabla en la cual se muestra eh, la generación mediante energías limpias, digamos, que realmente no son tan limpias, pero bueno, no se quema tanto combustibles fósiles. Otra vez, China es el mayor productor de energías limpias, digamos, ¿sí? Le sigue Estados Unidos, India y México por ahí también está. Entonces, bueno, esta creo que no es tan importante. Bueno, les puedo dejar toda esta información con la doctora para que la revisen con calma después. Sí, son varias diapositivas en las que se informa cuál es el consumo, ¿sí? Que tiene el mundo por país en cuestiones energéticas. ¿Sí? Entonces aquí, en este diagrama, lo que se ve es, en términos de un 100%, digamos, ¿sí? De qué porcentaje se genera con energías renovables y qué porcentaje se genera con energías no renovables. Estamos viendo aquí que ya estamos llegando al 25% de la energía generada en el mundo, ¿sí? Ya es renovable. ¿Sí? Creo que ya es un gran avance, ¿no? Bueno, en México todavía estamos muy lejos
de producir energías renovables, de manera que podamos decir que ya participamos, ¿no?, en la conversión, en el paradigma de conversión de energía. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, ¿de qué se trata este tema? Fíjense, el sol emite energía en forma de luz, entre muchos otros procesos, ¿no? El que nos interesa a nosotros aquí es que el sol emite energía en forma de luz, ¿sí? Y esa energía la podemos aprovechar nosotros, ¿sí? Las plantas, por ejemplo, convierten la energía solar, ¿sí?, mediante un proceso que se llama fotosíntesis en otra forma de energía, ¿sí? Y bueno, aquí lo que les muestro es dentro de esa gama, ¿sí?, de luz que emite el sol, tenemos que hay tres tipos principalmente. Está la energía ultravioleta, ¿sí?, la energía visible y la energía infrarroja. En nuestro caso, la energía que vamos a aprovechar, ¿sí?, para su conversión de energía eléctrica es la que se encuentra en el visible, ¿sí? Entonces, esa energía, ¿sí?, llega del Sol hasta celdas solares, ¿sí? La mayoría de las celdas solares están hechas de silicio, ¿sí? Aquí en esta imagen ustedes pueden ver una celda eléctrica típica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el proceso mediante el cual se convierte la energía en forma de luz a energía eléctrica, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, les tengo que mencionar que la materia en términos eléctricos se divide en tres, ¿sí? Hay materia que es conductora, materia que no es conductora, pero intermedia se encuentra un tipo de materia que se llama semiconductora. Bueno, ahorita les voy a explicar a qué se refiere ese término, ¿sí? Una celda solar, ¿sí?, está constituida por tres capas. Aquí los nombres no tenemos mucha imaginación, pero bueno, la primera capa, tenemos una capa superior, una capa inferior, y entre esas dos capas hay una capa intermedia, ¿sí? Entonces, no hay mucha imaginación para nombrar estas, pero bueno, pues todas las celdas solares van a estar constituidas de esta manera, ¿sí? Tres capas con los nombres que les acabo de mencionar, ¿sí? La capa que está digamos, arriba, la que recibe directamente la energía del sol, ¿sí?, está hecha de silicio y fósforo, ¿sí? Por qué fósforo? Bueno, les voy a explicar un poco más tarde de qué se trata. O sea, por qué tenemos que, digamos, contaminar un material, ¿sí? En este caso, el silicio lo tenemos que contaminar con un elemento que se llama fósforo, y ese fósforo lo que hace es agregar un electrón. El silicio, en términos eléctricos, no es ni conductor, ¿sí?, ni no conductor totalmente. Es un semiconductor, o sea, está en digamos, en un estado intermedio, ¿sí? A veces puede ser muy buen conductor o a veces puede ser muy mal conductor. Si le agregamos fósforo, ¿sí?, este material se vuelve muy conductor, ¿sí? Entonces hay un exceso de electrones que es lo que permite que haya corrientes eléctricas, ¿sí?, que haya electrones libres en un material, hace que esto se pueda mover fácilmente cuando se aplica energía, ¿sí? Y bueno, entonces ya les expliqué más o menos de qué se trata la capa superior de nuestra celda solar, ¿sí? Y bueno, eso hace que esa capa, la capa superior, se diga que tiene tipo N, tipo negativo, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la placa, la parte inferior, ¿sí?, de nuestra celda solar? ¿Sí? También está hecha de silicio, ¿sí?, pero ahora está dopada o contaminada con un elemento que se llama boro. Bueno, lo que hace el boro es introducir algo que se llama hoyos, ¿sí? Así, ese es el término que se utiliza, hoyos. Lo que quiere decir es de que, a diferencia de la capa superior, ¿sí?, que está cargada negativamente porque se agrega fósforo, ¿sí?, la capa inferior, ¿sí?, al tener boro, digamos que se carga positivamente, ¿sí? Y entonces eso hace que se clasifique como una capa tipo P, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces ahora, fíjense, aquí tengo otra vez la estructura de la celda solar. Llega, llega una onda de luz del sol, ¿sí? Y esa onda incide,
esa imagen que tenemos allí como una onda, una onda senoidal, no sé si uno lo recuerdan de sus clases de preparatoria o de secundaria inclusive, ahí ven una onda, ¿sí? Que llega a la superficie de nuestra celda. ¿Y qué es lo que pasa con esa onda? Esa onda traspasa, ¿sí? A la capa superior, ¿sí? De nuestra celda solar y es absorbida por la parte media, ¿sí? De nuestra celda. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes podrán suponer, la energía llega, ¿sí? La energía en forma de luz llega a nuestra celda, ¿sí? Es absorbida y esa energía que se agrega, ¿sí? Crea que electrones, ¿sí? Aquí en esta imagen ustedes pueden ver estos circulitos en rojo, ¿sí? Que representan electrones, por eso le pongo un signo menos, ¿sí? Los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Son transportados hacia la parte superior de nuestra celda y lo que hacen es agregar electrones, ¿sí? Y entonces nuestra capa superior se vuelve muy negativa. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la capa inferior de nuestra celda? Nuestra capa inferior, ¿sí? Se vuelve muy positiva. Eso se debe a la absorción de energía que ocurre, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra capa muy negativa y nuestra capa muy positiva, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si conectamos dos alambres, ¿sí? Si tenemos un potencial muy positivo y un potencial muy negativo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, le voy a preguntar a la doctora, porque a ustedes no les puedo preguntar. ¿Qué es lo que pasaría, doctora, si yo conecto, ¿sí? Mediante un cable, ¿sí? La parte positiva con la parte negativa de nuestra celda? ¿Qué es lo que pasaría? Oh, Tú que eres física, se genera una corriente eléctrica. se genera una corriente eléctrica, precisamente. Y bueno, de esta manera es como se podría explicar de manera muy, muy simple el funcionamiento de una celda eléctrica. Entonces creo que es más o menos sencillo, no es tan difícil. Y bueno, las limitaciones que tienen este tipo de tecnologías es la siguiente. Fíjense, la celda solar de silicio, ¿sí? Se ha comprobado que no puede darnos una potencia mayor que ese número que ven allí, 320 watts. Es más o menos el promedio, ¿sí? De potencia que generan este tipo de dispositivos. Y bueno, 320 watts no sirve para, por ejemplo, encender su licuadora. Una licuadora, por ejemplo, consume del orden de 1000 watts, ¿sí? Entonces, necesitaríamos juntar muchas celdas para poderle dar la energía necesaria para que funcione, por ejemplo, una televisión, ¿no? Una computadora, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la limitante que hay. Necesitamos muchas celdas solares para generar una cantidad apreciable de potencia eléctrica, ¿sí? Y bueno, entonces lo que hacemos en el Poli es construir o intentar encontrar mejores materiales, ¿sí? Para que la eficiencia, no les he hablado de la eficiencia de las celdas solares de silicio. Por ejemplo, una celda solar de silicio genera, bueno, tiene una eficiencia del 12%. ¿Sí? Quiere decir que de toda la energía que le llega, ¿sí? En forma de luz, solamente el 12% es posible convertirla en energía eléctrica. Entonces, en el Poli lo que hacemos es películas semiconductoras no de silicio, sino de un material que se llama SiC, ¿sí? Que es cobre, indio, galio y selenio, ¿sí? Y lo que hacemos es producir estas celdas solares mediante una técnica que se llama sputtering. Ahí más o menos les intenté poner un posible significado de de qué significa sputtering, ¿sí? Allí bueno, no es muy buena traducción, escupir saliva con ruido, eso es lo que, esa sería la raíz de la palabra. Sí, lo que se hace con esta técnica de preparación
películas delgadas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo que les presento es una película delgada producida por Sputtering. Fíjense allí como en la parte izquierda lo que tenemos es un plástico en la cual ha sido depositada una película delgada semiconductora. En la parte derecha lo que tenemos es otra celda, ¿sí? Otra película delgada semiconductora, pero sobre otro substrato. El substrato que está allá a la derecha. A ver, tú, doctora Leticia, ¿de qué estará hecho? ¿De qué crees que esté hecho en los substratos que están en la parte derecha? En la parte izquierda es un substrato flexible, ¿sí? Un plástico. En la parte derecha, ¿qué crees que sea? Un metaloide. Metal, sí, bueno, es vidrio. Es vidrio. Lo que Yo se pensé puede, que la parte de color de abajo. sí, sí. También fíjate que se hacen estas películas sobre substratos metálicos, ¿sí? Uno de los substratos más usados es el silicio, pero producir silicio es muy caro, ¿sí? Entonces, el vidrio es muy barato y entonces es posible utilizarlo. El vidrio de ventana, ¿sí? No se necesita un vidrio muy costoso. En la parte derecha, bueno, uno de de las Pero nuevas tecnologías, sí, el vidrio es un silicato, ¿no? También por sí, eso se usa. sí, es un dióxido de silicio, sí, efectivamente, pero mucho más barato que el silicio puro, ¿no? No, sí, el Ah, silicio ultrapuro sí es difícil de procesar y de manejar. sí, sí, de hecho es el elemento que mejor em, se puede manipular debido a las técnicas, ¿no? Que se han desarrollado desde los años 50, por ejemplo, que fue cuando empezó que se produjo la primera celda y que fue un desarrollo tecnológico generado por la carrera espacial, ¿sí? Entonces, ese es uno de de las tecnologías que se derivan de la carrera espacial, que tú sabes mucho de eso, ¿no? Entonces, después se descubrió que podían hacerse a nivel comercial, porque las primeras celdas pues, fueron exclusivamente para el programa espacial, ¿sí? Y ahora, bueno, pues ya no es tan difícil, ¿no? Ver una celda solar en algunas casas, ¿sí? De hecho, hasta las calculadoras ya tienen celdas solares, ¿no? Bueno, entonces, las celdas que nosotros producimos pueden hacerse con substratos rígidos, como los que están aquí a la derecha, o substratos flexibles, ¿sí? Los substratos flexibles sí han tenido bastante auge, ¿sí? Últimamente debido a que son, bueno, no son quebradizos, por ejemplo, las celdas que tenemos aquí a la derecha que están sobre substratos rígidos son muy fáciles de quebrar, las de la izquierda no son tan fáciles, ¿sí? De alterar. Bueno, una película delgada, por definición, sí es algo que tiene un espesor máximo de 1 micrómetro. O sea, para darse una idea de qué es 1 micrómetro, imagínense ustedes que toman una cinta, ¿sí? Miden 1 metro y dividen ese metro en 1 millón de partes iguales. Bueno, cada una de esas partes, ¿sí? En que se dividió al metro, en este caso en 1 millón de veces, sí, podríamos decir que tiene un espesor de 1 micrómetro y que es el orden, ¿sí? Del espesor de las películas que fabricamos en el Politécnico. ¿Sí? 1 micrómetro es el espesor de estas películas. O sea, necesitamos muy poco material para construir este tipo de celdas, a diferencia del silicio, que tienen espesores promedios de 1 milímetro. O sea, no podríamos decir que las celdas de silicio son películas delgadas, ¿sí? En el caso de las películas que hacemos en el poli son de dimensiones micrométricas. Eso quiere decir que necesitamos muy poco material, que es una ventaja, ¿sí? Bueno, aquí lo que estoy mostrando pues, son un arreglo solar, ¿sí? Tenemos muchas celdas, ¿sí? Estas son de silicio, todavía las tecnologías que no son de silicio están en desarrollo, ¿sí?
la tecnología dominante, pues obviamente es el silicio. Pero se está buscando que cambie esta situación, ¿no? En esta imagen podemos ver un panel ya ensamblado, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí en el panel que tienen aquí a la derecha, ¿sí? En medio, ¿sí? Tenemos un panel típico. Este tipo de paneles son los que generan 370 watts, ¿sí? Entonces, el costo de este panel es aproximadamente de 10,000 pesos. O sea, todavía es algo caro, ¿no? Bueno, ahora sí, propiamente ya les voy a decir cómo hacemos las películas semiconductoras. Bueno, para eso necesitamos unas cámaras que son parecidas a lo que está en esta foto, ¿sí? Esta cámara, cuando está abierta, se ve así, ¿sí? Aquí solamente removí la tapa, ¿sí? Y aquí lo que pueden ver son, en la parte inferior, ¿sí? Esos cilindros lo que contienen son el material que yo quiero evaporar, ¿sí? En la parte superior, ¿sí? De esta imagen se encuentra el substrato sobre el cual yo quiero depositar la película, ¿sí? Que va a estar hecha del material que está contenido en estos cilindros que ustedes ven en la parte inferior, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de sputtering? Bueno, cuando colocamos los blancos, ¿sí? El material que quiero evaporar, ¿sí? En estos cilindros, aquí en este caso tengo 3 cilindros. ¿Por qué 3 cilindros? Porque en uno voy a colocar, por ejemplo, el cobre, en otro voy a colocar el indio y en el tercero voy a colocar el galio, ¿sí? Entonces voy a evaporar simultáneamente a estos 3 materiales, ¿sí? Para eso el ambiente tiene que estar muy limpio. Entonces cuando se cierra esta tapa, la tapa que tienen a la izquierda, ¿sí? Se hace el vacío. Se tiene que hacer un vacío, ¿sí? Mediante bombas de vacío, ¿sí? Hasta valores aproximados de 10 a la menos 6 torr, ¿sí? Entonces tapamos la cámara, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es introducir un gas de argón, otro de oxígeno y otro de nitrógeno. Bueno, entonces esa es la atmósfera, ¿sí? En la cual vamos a producir nuestras películas. Bueno, ¿por qué debo introducir estos gases? Bueno, estos gases lo que van a hacer es bombardear a mi material, al material que quiero depositar sobre un substrato, ¿sí? El material que está contenido en estos cilindros, de los que les había ya mencionado, y entonces eso, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues eso lo voy a hacer mediante campos eléctricos. Ustedes saben que una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, si tenemos un gas, ¿sí? Que no es eléctricamente neutro, un gas que está formado por iones, ya sea positivos o negativos, puedo acelerarlo mediante campos eléctricos. Entonces, cada partícula de esos gases, ¿sí? Que tienen una carga, ¿sí? Que es distinta de cero, ¿sí? Son acelerados hacia la superficie de estos cilindros, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? A ver, le voy a preguntar a la doctora, como es la única que está en esta plática, por lo pronto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría si yo bombardeo a una superficie, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? Así en principio. O sea, tú tienes muchas partículas, ¿sí? Y empiezas a bombardear una superficie. ¿Qué es lo que pasaría con esa superficie? Empiezas a arrancarle partículas a esa Sí, superficie. exactamente. Sí, empiezas a erosionarlo. Entonces, lo que pasa es de que se empieza a erosionar la superficie, ¿sí? Debido a esos impactos, y entonces esas partículas lo que empiezan a hacer es a evaporarse, ¿sí? Su trayectoria es más o menos de abajo hacia arriba, ¿sí? Vertical hacia arriba, ¿sí? Y entonces, ahora lo que pasa es de que esas partículas que son arrancadas desde la superficie, ¿sí? Se depositan sobre este substrato. Aquí lo que ven, que es como un disco, ¿sí? Que debe estar girando. Debe estar girando, ¿por qué? Porque lo que queremos es de que esa película que se forma sea uniforme en cuanto al espesor, ¿sí? Entonces, si uno lo deja estática,
se empiezan a acumular en ciertas secciones del substrato y lo que queremos es de que se haga una película lo más uniforme posible. Entonces, esta es la cámara ya en funcionamiento. Si ven lo que se puede ver allí es de que los blancos, ¿sí? El material que yo estoy bombardeando empieza a generar luz. ¿Por qué creen que se genera esta luz? Este fenómeno que pueden ver aquí es muy parecido al de las auroras boreales. No sé, yo recuerdo que un profesor que se llamaba Miguel Ángel Herrera, que la doctora conoce muy bien, una vez nos explicó cómo se generaban esas auroras boreales, que solamente se pueden ver creo que en los polos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, Leticia? Sí, nada más se pueden ver en los polos. Solamente en los polos. El campo magnético de la Tierra atrapa las partículas cargadas que vienen en el espacio, por eso vemos Ajá. las auroras boreales. Y también son diferentes las auroras boreales de las auroras australes por el signo o la carga que tienen estas partículas. Las partículas negativas se van al norte y las partículas positivas se van al sur. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues aquí en este aparato que hace películas delgadas semiconductoras, se pueden generar algo parecido a una aurora boreal. Sí, aquí lo que se ve es esa luz que ven que emana desde el material que estoy evaporando, ¿sí? Es debido a que hay una recombinación de electrones, ¿sí? Que pasan por distintas capas, ¿sí? De energía en el material, ¿sí? Y entonces el electrón al moverse entre distintas capas, ¿sí? En los átomos, ¿sí? Se pasan de capas de energía superior a capas de energía inferior, ¿sí? El resultado de la transición de esos electrones es la emisión de luz. ¿Sí? Este es un fenómeno muy estudiado en física cuántica. ¿Sí? Entonces creo que aquí ya se acaba la presentación. Entonces, me faltó mostrarles ya propiamente cómo se ve una película delgada fabricada con estos métodos. Bueno, pero eso da oportunidad a que sigamos platicando en otra ocasión. No sé si tengas alguna pregunta que hacerme. Siempre debe haber una pregunta, algo que no haya quedado claro. De hecho, tengo varias y es Ajá, para nuestro público. sí. ¿Por qué se usa la luz visible para este tipo de cosas? Ajá. Bueno, esa es muy buena pregunta. Voy a regresar a esta lámina. Sí, fíjate que la energía, la energía de, del Sol, sí, que había dicho que podíamos clasificar eh, en tres. Aquí está la lámina. Sí, la energía en forma de luz que emite el Sol, o sea, quitando todas esas energías, rayos X, rayos gamma, que son muy, muy energéticas, ¿sí? Parte del espectro de la luz emitida por el Sol está o se puede clasificar como energía ultravioleta, energía visible y energía infrarroja. ¿Sí? Si yo eh, intentara producir eh, celdas solares que son estimuladas por energía ultravioleta o energía infrarroja, pues vería que no, esos dos tipos de energía no son compatibles con, por ejemplo, los niveles de energía del silicio. ¿Sí? O sea, para excitar, ¿sí? Un electrón, ¿sí? En un átomo de silicio de un nivel de energía eh, inferior a uno superior, necesito una energía muy específica que la tiene la luz visible, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo tenga que el sol emite en ultravioleta, en visible y en infrarrojo, la energía infrarroja, por ejemplo, la que llega a esta celda solar, traspasa totalmente el material, no es absorbida, ¿sí? No es absorbida por él, ¿sí? No hay resonancia, digamos, en términos físicos, ¿sí? Esa energía no es aprovechable para
para el material. La energía ultravioleta, por ejemplo, no puede traspasar este material, ¿sí? Se queda aquí en la Pero, superficie, es reflejada. Solamente la energía visible puede traspasar esta primera capa y llegar a la capa intermedia, ¿sí? Y hacer el desprendimiento de electrones, ¿sí? O sea, no hay resonancia más que con la energía visible, ¿sí? pero Esa sería la respuesta, sí, pero ¿sí? entonces la energía, bueno, la luz ultravioleta del sol, que es más energética, pues esa no nos llega porque Sí, sí, se absorbe en la atmósfera, ¿no? En las capas en las superiores de la capas, sí. atmósfera. Sí, Y hay muy poca. entonces también, bueno, la siguiente pregunta era ¿por qué el silicio? Entonces, no es que estemos obsesionados con el silicio y la luz visible, sino porque es lo que tenemos más a la mano y es en lo que con lo que se puede trabajar este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, porque el silicio es muy abundante primero, ¿sí? Y coincide, o sea, para excitar electrones en los átomos de silicio, la energía visible es muy, es la adecuada, digamos, ¿sí? Entonces, esa sería la razón. O sea, la razón es, la luz ultravioleta se queda en la atmósfera, no nos llega, Sí, y la luz infrarroja no es lo suficientemente energética como para actuar con los electrones en con los los átomos electrones de en los silicio. átomos. Sí, efectivamente, eso es. Entonces, la siguiente pregunta, que era ¿por qué el silicio?, queda contestada con esta misma. Ajá. Entonces, nada más para bueno, las personas que nos hagan favor de ver nuestro video, ¿por qué son 320 watts lo que se necesita, lo que se puede sacar de energía? Sí, bueno, pues eso se debe a la baja eficiencia, que tienen las celdas de silicio, ¿sí? La mayor parte de la energía que es absorbida, ¿sí? Eh, por el silicio se pierde en forma de calor, ¿sí? Creo que hay una ley de la termodinámica, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica que te dice, ¿no? Que hay un límite, ¿no? En la energía que tú puedes convertir a trabajo, ¿no? O sea, la mayor parte de la energía por ejemplo, la energía que nosotros al alimentarnos, ¿no? ¿Qué parte se podrá aprovechar, ¿no? Es muy poca. ¿Cuál es la eficiencia, por ejemplo, de un motor de combustión interna, de un carro típico? Es más o menos del 20%, o sea, Sí, 30% toda máximo. 30%, ¿no? Sí, entonces, Sí, se te eh, calienta el carro más de lo que se mueve. sí, exactamente. Entonces, esa es una de las razones por la cual la energía o la potencia en este caso, que es lo que nos interesa de una celda solar, ¿sí? Es de 370 watts. Digo, es el límite tecnológico hasta el momento, ¿no? O sea, se están intentando aumentar la eficiencia de las celdas de silicio, pero creo que ya se llegó a un límite, ¿no? Ya más allá del 12% ya no se puede, ya no se ha podido, ¿sí? Sacar. Me parece que la primera celda solar, la que, la que se fabricó para los propósitos de la carrera espacial, tenían eficiencias menores al 1%. Y con eso fue posible, ¿no? Alimentar energéticamente, ¿no? A los dispositivos de una nave que ya había salido, ¿no? Que ya estaba lejos de nosotros. No sé si tú debes de saber, ¿no? Que, por ejemplo, el Sputnik, cómo mandaba su telemetría a la Tierra. Creo que hay una imagen de la perrita Laika, ¿no? No sé si la hayas visto. De la perrita laica no sé porque es una tristeza su historia. Y del Sputnik era una señal de audio, no era una señal bueno, en el espectro electromagnético. Sí, pero bueno, pues necesitaba energía para, ¿no? Sí, Para sí, sí. emitir esa telemetría y seguramente fueron eh, Sí, energía no, en ese entonces eran utilizada. pilas lo que subieron. También la mayor parte del peso del Sputnik era pues la pila con la que iban a mandar La esa pila. señal. Ujú. De hecho, Sí, y entonces, ¿quiénes fueron los que utilizaron celdas solares? ¿Quién habrá sido ya hasta en los proyectos Apolo, ahí ya es donde empezaron a usar Apolo? las celdas fotoeléctricas. Y, Sí, por que fue ejemplo, como 10 años después, ¿no? O un sí, poco. 10 años después. Y, por ejemplo, en los Voyager también llevaron celdas fotoeléctricas. Son las sondas que ya incluso salieron del sistema solar.
y todas las señales que mandaban eran precisamente, se alimentaban con celdas fotoeléctricas y todas esas señales se reenviaban a la Tierra usando esa energía. Ajá. ¿Y quién utilizó, me parece, un pequeño reactor nuclear? ¿O eso es un mito? No sé si sea cierto. Yo escuché de alguna Ahí sí misión. les queda absolutamente mal. No sé si alguien haya usado un reactor nuclear en el espacio. Eso es así como de terror. Imagínate que estalle. Sí, ¿verdad? Sí, Me sí. parece que Es que hay muchas personas que todavía dicen, pues todos los desechos nucleares deberíamos de mandarlos al sol. Y si explotan, nos han explotado un montón de cohetes con mucha tecnología y han explotado en el camino porque todavía estamos investigando, todavía estamos en pañales en la carrera espacial. Entonces, sí, todavía tenemos la posibilidad de que esa grandiosa idea de deshacernos de los desechos nucleares vía mandarlos al sol, pues no nos es buena puede idea todavía. causar mucho desastre en mundial. Sí, pues, pues sí es un problema el que tenemos porque inclusive esta tecnología es muy contaminante, ¿eh? Sí, a la larga, porque todavía no sabemos qué hacer con los desechos ya cuando las celdas no sean útiles. Sí, por ejemplo, estas celdas tienen una vida útil de 20 años, ¿sí? Y después de 20 años pues, se convierten en basura, ¿no? ¿Y qué hacemos con esa basura? Igual estamos posponiendo un problema real que sería qué vamos a hacer con estas toneladas de silicatos en 20 años. Sí, sí. Además de que, bueno, por ejemplo, el mayor productor de celdas solares en el mundo es China. O sea, China tiene el mercado completamente dominado. Sí, Alemania le sigue un poco, pero las celdas solares alemanas son muy caras comparadas con las chinas. Entonces, sí, bueno, eso puede explicar, ¿no? La cantidad de energía que utiliza China, ¿no? O sea, para fabricar este tipo de celdas necesitas quemar combustible. O sea, esa es una paradoja, ¿no? Si Sí, quieres eh, dejar de utilizar las fuentes no renovables para producir dispositivos que eh, generan energías renovables, pero pues no, todavía no hallamos la solución, ¿no? Inclusive para hacer las celdas, ¿sí? Por otros métodos, el método de sputtering, por ejemplo, también quemamos muchos combustibles fósiles, ¿no? O sea, la cantidad de energía que es necesario para fabricar estos dispositivos todavía es muy grande. Todavía estamos muy lejos de solucionar el problema. Bueno, pero por lo menos ya este es un primer paso, ¿no? pues No sí, sé la qué ciencia piensas. nunca ha sido un camino en línea recta, siempre han sido dando vueltas por un lado y por otro. Otra de las preguntas que probablemente tengan ¿cómo se puede decir televidentes? Nuestros observadores, Ajá. sería, ¿por qué son 10 a la menos 6 Thor? No se refiere a Thor, el dios del rayo, sino No, entonces esa quisiéramos que fuera Torricelli, un poquito más específico ese tipo de cosas. sí, fíjate que las unidades en las cuales se mide la presión atmosférica son atmósferas, bar, así, BAR, Como bar. como bar, ¿sí? Y la que se utiliza en la técnica, ¿sí? Por ejemplo, por lo menos en este tipo de dispositivos son los Torricelli. Torricelli creo que fue estudiante de Galileo. Fue de las primeras personas que midieron eh, la presión de la atmósfera, ¿sí? Entonces, la atmósfera que tenemos arriba de nuestras cabezas, ¿no? Por ejemplo, se define eh, como 760 milímetros de mercurio, ¿no? Sí. Creo que si tenemos un dispositivo como un tubo, ¿no? Un tubo de mercurio precisamente, ¿sí? Bueno, para eso tendría aquí que mostrar cómo es el dispositivo. No puedo hacerlo, pero bueno, eso sería muy bueno para una siguiente plática, ¿sí? Por ejemplo, el espacio tiene un vacío de 10 a la menos 15. O sea, en la Tierra
En la Tierra se ha podido generar, 10 a la menos 15 bueno, Thor, ¿no? 10 a la menos 15 torr, sí. Es, Entonces, estos no, dispositivos, es que me estos gustaría, dispositivos, eh, ajá, perdón, es que me gustaría que quedara claro que a lo que se refiere con un vacío es de que no hay partículas muy cercanas, o sea, sí, tenemos como 3 partículas por metro cuadrado en el espacio. ajá, sí, A exactamente. eso se refiere Entonces, con 10 a la menos um, 15 Thor. sí, sí, son muy pocas partículas por unidad, por unidad de volumen, ¿no? En Ujú. este caso. Y aquí, en este tipo de dispositivos, necesitamos hacer un vacío del orden de 10 a la menos 6. O sea, necesitamos sacar el aire, ¿sí? Que tiene muchos contaminantes y que produce defectos sobre los materiales, sobre las películas semiconductoras que queremos fabricar. Y precisamente los defectos disminuyen la eficiencia. Por ejemplo, estas celdas solares de cobre, indio, galio y selenio, ¿sí? Tienen eficiencias del 24%. ¿Sí? Los alemanes han llegado a producir celdas, ¿sí? Por estos métodos que tienen eficiencias del 24%. En el Politécnico, estamos en 12%, la mitad. Todavía hay un camino muy largo, ¿no? Para llegar a esas eficiencias. Y todo tiene que ver con la limpieza con la que se hacen estos dispositivos. O O sea, sea, entre mejor sea el vacío, tienen una probabilidad mayor de generar películas más eficientes. más eficiente, sí. Sí, sí, efectivamente. Es uno de los factores que impactan en la eficiencia de las celdas, ¿sí? Que se producen por este método. ¿Sí? Qué tan limpios, ¿no? Están de defectos estas celdas. Yo, por ejemplo, me dedico a medir precisamente la densidad de defectos. O sea, cada persona que interviene en este tipo de experimentos, ¿sí? Tiene que dedicarse a una parte, ¿no? de, de todo el proceso. O sea, hay gente que se dedica a limpiar puros vidrios, ¿no? O sea, y tienen que hacerlo con alguna técnica, ¿no? Química. Eh, Hay otra persona que se dedica a determinar cuánto tiempo tiene que estar encendido el aparato, ¿no? Hay otra persona que se dedica a medir la cantidad de defectos que tienen las celdas. Esa persona soy yo, por ejemplo. Entonces, sí, es un trabajo colaborativo. O sea, dejar el trabajo a una sola persona pues es muy difícil. Entonces, pues en eso estoy. Ojalá que en algún futuro este tipo de esfuerzos pues redunden en algo, en un dispositivo, ¿no? Que tenga muy buena eficiencia y que en algún momento se pueda comercializar, ¿no? Y De hecho, hay un estudiante que ya intentó comercializar este tipo de celdas, pero la potencia que generaba, pues sí, digo, 370 watts es inimaginable todavía, ¿no? O sea, si te fijas aquí, son celdas de, ¿cuánto será? Eh, 10 por 10 centímetros. Creo que era el récord que se tiene, ¿no? 10 por 10 centímetros. Y pues fíjate aquí el tamaño de estas celdas, ¿no? O sea, esto tiene como 1,20 m, ¿sí? De altura y el ancho debe ser como de 80 centímetros. O sea, para hacer una celda de ese tamaño, ¿no? ¿Cuántos, eh, cuánta película necesitaríamos, ¿no? O sea, todavía estamos en la parte experimental. Ya hacerlas de manera masiva, pues sí, es algo que todavía falta. Entonces, no sé si tengas otra pregunta. Digo, voy a apuntar esas que me comentaste para poderlas explicar en una sesión posterior. Entonces, Y no sé si algo más. pues estas son las que encontré, pero seguramente va a haber más. Entonces las voy a ir apuntando para poder programar otra sesión sobre Claro, películas delgadas. muy bien, ¿Sí? muy bien. Bueno, Claro. pues
si quitas la presentación para podernos despedir. Muy bien. Ya nos Bueno, vemos otra nos vez. vemos ahí pronto. Bueno, pues voy a subir esta presentación al YouTube, al canal de YouTube de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Y pues les agradezco a la gente que nos sigue en Facebook, en Twitter. Y pues vamos a empezar con este canal de YouTube y esta va a ser nuestra primera sesión con una persona que hace investigación aquí en México. Y pues les agradecemos todos sus vistas y voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, pues pues perdonen ustedes, pero todavía es la primera vez que estoy haciendo esto, la descripción de nuestro canal, la descripción del Facebook y la descripción del Twitter para que nos puedan seguir ahí. Y si tienen dudas, pues pueden también dejarnos las preguntas que se les ocurran sobre esto o de cualquier otro tema. Vamos a estar al pendiente de lo que les interese a ustedes. Gracias a todos por pues ver nuestros pininos aquí en la investigación en México. Gracias. Y voy a apagar. Sí.